Bienvenidos al cuarto encuentro de Leer para Saber. En este encuentro lo que vamos a trabajar ya es una de las familias de géneros que se propone dentro de la escuela de Sydney, la familia de géneros que busca cautivar al lector, pero antes vamos a recordar en qué consistía la propuesta didáctica una vez que abordábamos un texto. En esta línea se propone, como se plantea en la columna del centro, 3 etapas básicas: la deconstrucción de un texto, la construcción de otro a partir de ese que se deconstruyó anteriormente y que nos brinda las bases para diseñar el nuevo texto, y finalmente una etapa de edición en la que vamos a corregir, ¿sí?, aquellos detalles que necesitemos corregir. Todas estas etapas a su vez están comprendidas por 3 subetapas, ¿sí? En todas hay un trabajo conjunto entre docentes y estudiantes, hay un trabajo conjunto después entre estudiantes y finalmente un trabajo individual en cualquiera de las etapas. Y a su vez, todas las etapas siempre van a estar atravesadas por la negociación del campo y la determinación del contexto, ¿sí? Que son tareas que consisten en reflexionar, en dialogar con los estudiantes sobre el tipo de actividad que se lleva a cabo a través del texto, en cómo este texto se estructura en pasos, en cuál es la temática o campo de ese texto, el área específica de la cultura que aborda y también la experiencia o los conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación con aquello que plantea el texto. Bien, todo eso tiene que estar siempre presente, ¿sí?, tanto cuando leemos como cuando elaboramos nuevas versiones de un mismo texto. Porque de lo que se trata es, como decía Bernstein, de hacer explícito, ¿sí?, el propósito de la tarea, el propósito de la lectura, el propósito del autor del texto y demás. Bien. Entonces, en esta propuesta didáctica, por ejemplo, en la fase de construcción, lo primero que vamos a hacer es preparar a los estudiantes antes de la lectura del texto para que ya vayan con una guía que los oriente y que haga más profunda y más fácil su comprensión, ¿sí? Esta sinopsis puede ser oral o escrita. En general, cuanto más chicos son, se prefiere que sea oral. Después sí se pueden brindar sinopsis escritas. La sinopsis tiene que tratar acerca del contenido del texto, es decir, tiene que resumir el contenido del texto, pero también puede resumir la organización que tiene ese texto, siempre en términos comprensibles. Es decir, acá no vamos a incluir lenguaje demasiado técnico. Acá se trata de permitir que el estudiante se acerque, ¿sí?, de una manera descontracturada a ese texto que vamos a leer. Bien, también en la etapa de construcción podemos detenernos a leer párrafo por párrafo para ver cómo se desarrolla el tema en cada uno de ellos y destacar los patrones de organización textual que tiene cada uno de los párrafos. Podemos también en esta fase de construcción marcar conjuntamente el texto párrafo a párrafo para identificar la información clave. Y una vez que la marcamos, ¿sí?, en una fase de construcción ya tomar conjuntamente notas, escribirlas en el pizarrón para que queden como apunte para después reescribir un nuevo texto a partir de esas notas que tomamos. Bien, además de marcar el texto párrafo a párrafo, también lo puedo marcar oración a oración para ver cómo se presenta la información en cada oración o en aquellas que a nosotros nos parezcan importantes, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasamos a los géneros que componen las historias que buscan cautivar. La escuela de Sydney propone 2 grandes grupos, ¿sí?, las historias en las que aparece una secuencia de tiempo y otras en las que no aparece una secuencia de tiempo. En las que no aparece una secuencia de tiempo simplemente tenemos a las noticias. En las que aparece la secuencia de tiempo puede ser que las historias tengan complicación o que no tengan complicación. Si no tienen complicación, estamos frente a un relato cotidiano cuya finalidad es simplemente relatar eventos. Mientras que, si aparece una complicación, puede ser que esa complicación se resuelva o no se resuelva. Si se resuelve, estamos frente a una narración literaria. Como por ejemplo,
Érase una vez una niña que tenía una capa con una caperuza de color rojo. Un día un lobo malvado se comió a la niña con caperuza incluida. Un cazador salvó a la niña y castigó al lobo llenándole la barriga de piedras. Bien, esta estructura bien sencilla, que es de las primeras que conocemos como humanos insertos en una cultura, es una narración típica. Tiene complicación y tiene desenlace. Por otra parte, puede ser que no tenga complicación, ¿sí? Y entonces estamos frente a un relato cotidiano como el siguiente. Soy María y vivo en una ciudad tranquila y bonita. Hoy he ido al parque y he conocido a una niña que no es de aquí. Se llama Laura. Es más pequeña que yo y ha venido a pasar 5 días en casa de su tía. Hemos paseado por la calle Mayor hasta la plaza y después hemos ido al zoológico. Allí hemos visto guepardos, pingüinos, delfines, cigüeñas, gacelas y otros animales. Bien, si se fijan, acá no aparece ninguna complicación, simplemente, ¿sí?, lo único que se busca es compartir, ¿sí?, relatar un evento y compartirlo con el otro. ¿tá? Pero muchas veces, cuando se le pide a los chicos, bueno, que relaten, que elaboren una narración, los chicos probablemente, si no les damos demasiadas pistas, terminen elaborando un relato cotidiano, un relato personal, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido, es necesario que identifiquemos bien cuáles son las etapas, ¿sí?, de ese género, cuál es la finalidad, qué es lo que busca, para que el estudiante tenga más pistas sobre aquello que tiene que producir. Bien. En algún momento, ¿sí?, de todo lo que venimos viendo hasta ahora, hablamos de que estos géneros es muy raro que aparezcan de manera pura en los textos que estamos acostumbrados a utilizar en secundaria. Por ejemplo, un manual. En un manual no aparece un solo género, aparecen muchos géneros, ¿sí? Lo mismo que en una novela, no aparece un solo género, aparecen muchos géneros. Aparecen descripciones, aparecen diálogos, pueden aparecer cartas, puede aparecer el género epistolar en medio de una novela. Entonces, cuando un libro, ¿sí?, un texto, está compuesto por más de un género, hablamos de macrogéneros. Macrogéneros es simplemente eso. Son géneros que están compuestos, ¿sí?, son grandes géneros que están compuestos por más de un género, ¿sí? Por ejemplo, los manuales. En los manuales van a aparecer informes, van a aparecer descripciones, van a aparecer argumentaciones, van a aparecer narraciones, van a aparecer anécdotas y demás, ¿sí? Entonces, simplemente cuando hablamos de macrogénero, hablamos de estos géneros que están compuestos, en los que podemos identificar géneros más pequeños. En este caso nos vamos a centrar en el macrogénero novela. Bien, ¿qué hacemos antes de leer? Bien, orientar a los estudiantes con una sinopsis, ¿sí?, ya sea del contenido como de la estructura del texto, pero siempre en términos comprensibles, es decir, en términos cercanos, poco técnicos, ¿sí? Lo que nos interesa acá es como darle pistas de lo que vamos a leer. En este caso nos vamos a centrar en una novela de una autora australiana, que la novela es Follow the Rabbit Proof Fence, que es seguir el cercado a prueba de conejos, y trata de la política australiana con los indígenas y sobre todo con esto de trasladar a los niños, la política de traslado de niños indígenas que hubo en Australia. Sobre eso trata la novela. Bien, entonces, vamos a suponer que ya los chicos empezaron a leer la novela. No sé por qué no me aparece acá. La sinopsis. Bien. Directamente voy a leer la sinopsis que tengo acá. Los chicos ya empezaron a leer la novela, ¿no? Entonces les vamos a comentar que lo que van a leer ahora es un pasaje clave de la novela, que es cuando el comisario, que se llama Riggs, viene a llevarse a Molly, a Gracie y a Daisy del lado, viene a arrancarlas, ¿sí?, de su familia para llevársela a los centros donde se alojan los niños indígenas.
el episodio, van a ver que comienza con mucha tranquilidad porque las chicas están lavando la ropa en el río, se bañan ellas y después se acercan a comer con su familia a la sombra de un árbol y demás. Por ahí los perros empiezan a ladrar, producen un gran alboroto y bueno, todos miran a ver por qué ladran los perros y descubren que hay un hombre parado en el acantilado. Se dan cuenta por cómo está vestido de que es un policía y ahí caen en la cuenta de que vienen a buscar a las chicas, ¿sí? A Molly, a Gracie y a Daisy. Bueno, se dan cuenta que ya no pueden hacer nada. Riggs, que es el comisario les dice, bueno, vengo a llevármela. Se enoja un poco porque en realidad Daisy no estaba en el campamento, entonces va a tener que dar una vuelta, ¿sí?, más larga para buscarla. Pero bueno, el episodio termina, reflejando, ¿sí?, haciendo patente el terrible dolor que sienten tanto Molly y Gracie como su familia. Están todos llorando. Los adultos se hieren para demostrar su dolor, porque saben, bueno, que nunca se van a volver a ver. Bien, entonces, eso es lo que vamos a leer ahora. Eso es lo que pasa, ¿sí? Son los hechos que van a ocurrir. Pero también les puedo compartir a ustedes, les puedo decir que vamos a estar leyendo una anécdota. Ya no va a ser una narración como la de Caperucita Roja, ¿sí?, que tenía un desenlace, que tenía un cierre. Acá hay una introducción, ¿no?, cuando Molly y Gracie están en el río, tranquilas, lavando la ropa, bañándose y demás, y después se acercan a almorzar con su familia y almuerzan, ¿sí? Después de esa introducción, la armonía se rompe y aparece una complicación o un evento insólito, que es la aparición de Riggs, que viene a llevarse a las chicas. Y por último, esa complicación no es que se resuelve de algún modo, no es que se cierra, ¿sí?, porque lo único que queda patente es cómo se reacciona a esa complicación. Es decir, todos terminan llorando, tanto las chicas como la familia, y la familia también incluso lastimándose para hacer como más evidente su dolor. Entonces, lo que vamos a leer ahora es una anécdota, ¿sí?, en la que vamos a reconocer una introducción, una complicación o evento insólito, como lo llaman en la bibliografía, y finalmente una reacción a esa complicación. Entonces, después de que yo hice esa sinopsis del contenido y de la estructura del texto que vamos a leer ahora, vamos a invitarlos a todos los chicos a leer. Por una cuestión de tiempo, ¿sí?, no podemos, lo ideal sería que esto lo leamos entre todos en voz alta, ¿sí?, porque eso, además, la lectura en voz alta puede facilitar la comprensión de los estudiantes que tienen dificultad en la comprensión. Los estudiantes pueden escuchar el texto al mismo tiempo que siguen la lectura, pueden superar posibles barreras lingüísticas o de decodificación. Leer en voz alta promueve la fluidez lectora, entonces está bueno esto, ¿no? Los invito a que inviten a sus estudiantes a leer en voz alta. Por el momento, ustedes lo que pueden hacer ahora es pausar el video y leer lo que aparece en pantalla, que también lo voy a dejar en la presentación en PDF que les voy a compartir. Y finalmente, una vez que terminaron de leerlo, fíjense que acá están señaladas cuáles son las etapas, ¿sí?, de la anécdota, la orientación, el evento insólito o complicación y finalmente la reacción final. Fíjense que, a su vez, cada una de estas etapas está compuesta por fases. En el evento insólito o complicación aparece un problema, una descripción, una reacción a ese problema. Después aparece otro problema, otra reacción a ese problema. Finalmente aparece un tercer problema y una reacción. Y por último, en el cierre de ese texto aparece, bueno, cuál es la reacción general a eso que se planteó como un problema y además un comentario del narrador.